Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy traemos un tema realmente fascinante que ha estado capturando la atención de todos en el mundo del entretenimiento. Les traemos novedades sobre dos grandes figuras de la televisión y el cine turco, Özkan Deniz y Aslı Enver. En esta ocasión, vamos a analizar el enigma que rodea a un gesto que ha generado mucha curiosidad. ¿Qué significa realmente el signo del corazón que Özkan Deniz colocó al final de una carta dirigida a Aslı Enver? Si eres fan de estos talentosos artistas, quédate con nosotros porque hoy te traemos todos los detalles sobre este misterio. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, comparte este contenido con todos tus amigos y seres queridos. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Y si realmente te gusta lo que hacemos, puedes hacer clic en el botón unirse para apoyarnos aún más. Además, tus comentarios siempre son muy importantes para nosotros. Estoy ansioso por leer lo que piensas sobre este tema. Ahora sí, pasemos al video. Vamos a hablar de cómo Özkan Deniz, una de las estrellas más queridas y exitosas de la música y el cine turcos, ha llamado la atención recientemente por una carta de agradecimiento muy especial que escribió a su colega y amiga Aslı Enver. Como sabrán, ambos han trabajado juntos en diversos proyectos y tienen una química profesional que ha sido muy apreciada por su público. Sin embargo, lo que realmente ha encendido las redes sociales es un pequeño detalle en esta carta, un símbolo, un signo del corazón, que Özkan incluyó al final del mensaje. Este gesto aparentemente sencillo se ha convertido en un tema de debate y especulación entre los fans y los medios de comunicación, y hoy lo vamos a desmenuzar todo. Özkan Deniz, en su carta a Aslı Enver, usó palabras muy sinceras y cálidas. En ella, le agradeció profundamente por su colaboración en varios proyectos en los que ambos estuvieron involucrados, destacando especialmente la profesionalidad y el compromiso de Aslı Enver. La carta estaba llena de elogios hacia ella, pero sin duda, lo que más captó la atención fue ese símbolo tan característico del amor y la gratitud, el corazón. Un gesto tan común, pero cargado de tanta emoción. Para muchos, el signo del corazón es un símbolo universalmente asociado con el amor, la amistad y los sentimientos más profundos de afecto. En este caso, se interpretó como una manifestación de la profunda gratitud que Özkan siente hacia Aslı, no solo como colega, sino también como amiga. Sin embargo, al tratarse de una figura pública como Özkan Deniz, cualquier gesto tiene una carga adicional de especulación. Así que, ¿qué es lo que realmente quería transmitir con este símbolo? La carta fue, por supuesto, muy bien recibida por los seguidores de ambos artistas, quienes rápidamente comenzaron a compartir sus teorías sobre el significado detrás del corazón. Algunos lo vieron simplemente como una forma de agradecer a Aslı por los buenos momentos que compartieron trabajando juntos, mientras que otros comenzaron a especular que podría haber un mensaje más personal detrás de este gesto. Como suele ocurrir con las celebridades, cualquier acción o palabra es analizada minuciosamente por los medios de comunicación y por los fans, buscando siempre un segundo, tercer y cuarto significado. En las redes sociales, el tema comenzó a viralizarse rápidamente. Los hashtags como Özkan Deniz y Aslı Enver se convirtieron en tendencia, y las especulaciones no tardaron en llegar. Para algunos, este gesto representaba el cariño genuino que existe entre los dos, pero para otros, era un simple agradecimiento profesional y una manera de resaltar la excelente química laboral que ambos han tenido en sus proyectos. Pero, por supuesto, todo esto se complicó aún más cuando algunos medios de comunicación comenzaron a especular sobre una posible relación más allá de lo profesional. Özkan Deniz, en una entrevista posterior, aclaró el propósito de su carta y del gesto del corazón. Según él, este símbolo no solo representaba la gratitud por los proyectos que habían hecho juntos, sino también el aprecio por el tiempo compartido. Deniz comentó que había trabajado muy de cerca con Aslı Enver en muchos proyectos, y que este gesto era una manera de mostrarle su cariño y reconocimiento por todo lo que habían logrado juntos.
No obstante, este tipo de declaraciones, aunque ayudan a calmar a los más curiosos, no hacen más que aumentar el interés de los fans que siguen esperando detalles adicionales sobre su relación. Por su parte, Aslenberg no emitió un comunicado oficial sobre el asunto, pero se sabe que, desde sus círculos cercanos, ella también valoró mucho este gesto de Özcan. Según fuentes cercanas a la actriz, Enver se mostró muy conmovida por las palabras de Denise, y el signo del corazón le resultó particularmente significativo. Es probable que Aslenberg haya sentido que este gesto simbolizaba no solo el agradecimiento por el trabajo en conjunto, sino también el respeto y la admiración mutua que comparten. Una de las razones por las que este asunto ha generado tanto revuelo es porque ambos actores han participado en algunos de los proyectos más exitosos de la televisión turca. Uno de los más notables es la serie Istanbul'u Helin, donde la química entre ellos fue evidente y el público la apreció mucho. La serie se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como en varios países internacionales, y la audiencia siempre estuvo cautivada por la interacción entre los personajes que interpretaron. El hecho de que este signo del corazón haya sido un detalle al final de una carta de agradecimiento solo añade más intriga. Los fans ahora se preguntan si existe la posibilidad de que ambos vuelvan a trabajar juntos en futuros proyectos. Algunos incluso creen que el gesto podría ser una pista de que las colaboraciones entre ellos no han terminado, y que habrá más sorpresas en el futuro. Esto ha generado aún más expectativa entre los seguidores, quienes esperan ansiosos un reencuentro en pantalla. Este tipo de gestos, como el signo del corazón, no solo están llenos de emoción, sino que también generan un gran interés mediático. Los programas de televisión y los periódicos de entretenimiento no tardaron en cubrir la noticia, y se formaron diversas opiniones sobre el verdadero significado de la carta. Algunos afirmaron que era simplemente un gesto amistoso y profesional, mientras que otros sugerían que tenía un matiz más personal. Lo cierto es que este pequeño detalle ha causado un gran revuelo, y eso solo confirma la enorme popularidad de ambos artistas y el poder que tienen para atraer la atención del público. Ahora, queridos amigos, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que realmente significa el signo del corazón de Özcan Deniz en su carta a Aslenberg? ¿Es solo un gesto profesional o hay algo más detrás de este símbolo? Como siempre, sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros, y los invito a mantenerse conectados para más noticias y contenido exclusivo. No olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo con sus amigos y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.